Buenos días a todos. Vamos a hacer una serie de clases para, a ver si os puede ayudar, tener las explicaciones en directo. Vamos a empezar con la experimentación de la narrativa en los años 60 en España. Hemos visto ya la novela de los 40, de los 50 y de los 60, venimos del realismo social, como sabéis. Y vamos ahora a la novela de los 60, que es una novela mucho más experimental. Pensemos que en cuanto al contexto estamos en una España mucho más abierta. España entra en la ONU en 1955 y eso hace que el régimen muestre cierta apertura y que la censura se relaje y que entren novelas extranjeras que habían estado prohibidas en España, incluso novelas antiguas, quiero decir, de la década de los 20, de la experimentación que habían llevado a término Virginia Woolf o James Joyce. Ahora vuelven a tomar fuerza Kafka, Joyce, Woolf y sobre todo las novelas que eran desconocidas hasta la época por causa del franquismo, que son las novelas de la generación perdida norteamericana. John Dos Passos, John Steinbeck, por ejemplo, Hemingway. Todos estos autores van a influir mucho ahora en el desarrollo de esta nueva narrativa. También vamos a recibir la influencia de la narrativa hispanoamericana, que enseguida estudiaremos, el realismo mágico, el boom del 60, es decir, autores como Julio Cortázar, Borges, Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier, Mario Vargas Llosa, autores importantísimos de la narrativa hispanoamericana que llegan por fin a España y impactan mucho a la novela española. Además tenemos otro motivo que es el cansancio de los lectores de esa novela social que siempre muestra la marginalidad, los aspectos durísimos, reales del contexto histórico español, pero siempre en ambientes muy cerrados, siempre la fábrica, el taller o la mina o el barrio, pero la escalera, ¿sabes? Ambientes muy cerrados, muy claustrofóbicos, que muestran la dureza de lo que se está viviendo, con una voluntad de cambiar el mundo que se ha visto que no es efectiva, además. Es decir, estas novelas están ancladas en el realismo, que buscan en el fondo denunciar una situación para movilizar a la sociedad y cambiarla, no lo están consiguiendo. El régimen sigue más fuerte que nunca. Con lo cual tenemos por parte tanto de los autores como de los lectores un poco de este cansancio de la narrativa de las últimas décadas. Una narrativa que no es fácil de leer, porque te meten todo ese ambiente durísimo y hay que tener ganas de entrar en ese universo. Resumiendo, es decir, las ideas del exterior, tanto de la narrativa de los años 20 como de la narrativa europea de la época, o sobre todo de la narrativa hispanoamericana, insuflan en los escritores españoles un deseo de innovar. Eso junto con el cansancio de la novela anterior y con una apertura por parte del régimen, por lo cual la novela puede permitirse otros juegos. Nace entonces lo que se llama novela experimental. Experimental porque va a experimentar con todo, con el lenguaje sobre todo. Podríamos decir que es una novela que se da entre la década del 60 y la década del 70 hasta la llegada de la democracia. Después tendremos otro tipo de narrativas, muy variadas, ya veremos. El autor más reconocido por la crítica como adalid de este tipo de novela es Luis Martín Santos con la novela Tiempo de silencio. Pero encontramos otros autores importantísimos, autores noveles y autores que provienen de las tradiciones anteriores. Por ejemplo, Juan Marsé o Juan Goytisolo, pero también Delibes, Cela, incluso Torrente Ballester.
Bien, esta nueva novela que rompe con la novela social realista anterior va a probar técnicas narrativas nuevas. Por ejemplo, el uso del monólogo interior, intentando reproducir el pensamiento, el flujo de pensamiento que uno tiene en la cabeza, que ya sabéis es, yo mientras estoy dando esta clase también estoy pensando que estoy haciendo unas lentejas o que tengo que ordenar la habitación y que no se me pase la hora porque tengo que conectarme con otro grupo para hablar de cómo vamos a enfocar las siguientes clases, ¿de acuerdo? Todo esto pasa simultáneamente en mi mente y esto es lo que se va a intentar reproducir en la novela. También vamos a tener intentos de reproducir el multiperspectivismo, es decir, un narrador con distintos puntos de vista, con un punto de vista más subjetivo. Experimentarán también con la puntuación, por ejemplo, eliminándola, o con la no separación de capítulos, por ejemplo, o con la creación de nuevos términos, de nuevas palabras, de nuevas frases que tienen una connotación fonética especial, por ejemplo, ¿eh? Es decir, se vive una revolución muy importante a nivel experimental. Tiempo de silencio, como sabéis, es una novela que inicia este movimiento. El argumento fundamentalmente es un investigador, el protagonista es un investigador, Pedro, que hace pruebas genéticas con ratas. Entonces tiene un proveedor de ratas de los más bajos fondos madrileños, que es el Muecas. Pensad que lo importante de una de las cosas importantes de esta novela es que crea como un ambiente claustrofóbico de este investigador en el laboratorio con las ratas, sin medios, es decir, en su casa, sin medios por parte del régimen, por supuesto, con un personaje de la AMPA madrileña, que es el que le trae las ratas, que vete a saber de dónde las saca. De repente la novia del Muecas se está desangrando en casa por un aborto mal practicado y le pide ayuda a este investigador para que, como es médico, que vaya a ayudarlos. La chica finalmente muere y el Muecas toma venganza de Pedro matando a su novia, a la novia de Pedro. En lo cual el protagonista termina desengañado de la sociedad, viviendo en un pueblo rural y apartado del mundo. La temática, diríamos, sigue siendo un poco la propia del realismo social. Sin embargo, las técnicas narrativas que se aplican no lo son. O sea, veremos un uso de la segunda persona, veremos un monólogo interior, veremos mezcla de estilos, estilo indirecto, directo, monólogo interior, estilo... todo mezclado. No sabemos quién habla de repente, sin pausa, sin solución de continuidad, una cosa tras otra. No hay separación de capítulos, no hay ordenación cronológica de los acontecimientos, de repente las cosas pasan de manera simultánea, se van alternando secuencias, o nos hablan del futuro después del pasado, es decir, el lector tiene que recomponer el puzzle narrativo para entender el significado. Toda la novela juega como un símbolo del ambiente que se vive en los años 60 en España, este ambiente claustrofóbico, sin medios, con violencia, con falta de posibilidades, de un futuro mejor. Además, se mezclan géneros en este tipo de novelas, se mezclan géneros de todo tipo, policíaca, con histórica, con folletinesca. ¿Qué más? Aparecen muchas metáforas. Ya no hablo de tiempo de silencio, pero, por ejemplo, se inventan nuevas palabras, pero palabras que no significan nada, palabras que son simplemente una sucesión de letras sin significado, o se juntan palabras que normalmente formarían una clase y sin embargo una frase y sin embargo se ponen todas juntitas. Es decir,
se busca experimentar al máximo, al máximo. Tenemos entre los novelistas más importantes de este nuevo género, tenemos autores tan renombrados como Cela o Delibes, que se incorporan también, que tienen ganas también de experimentar. Ya hemos visto que son los inauguradores de género tras otro, por otro lado, estos autores. También Goytisolo, Juan Benet es uno de los grandes autores de esta época. Yo creo que con citar, por ejemplo, 5 horas, Tiempo de silencio, por supuesto, 5 horas con Mario de Delibes, que es una novela en segunda persona toda ella. Explica el velorio de una mujer hacia su marido y cómo durante estas 5 horas que pasa velando a su marido le va hablando y va haciendo un repaso de su vida. O por ejemplo, Oficio de tinieblas de Cela. Podríamos citar también Señas de identidad de Goytisolo. Creo que con esto de momento tenemos suficiente. Nos vemos en la siguiente clase. Espero que estéis todos bien.